Arcangelo Corelli quizá fue el compositor más influyente en la música del siglo XVIII, pero su vida sigue siendo para nosotros, 3 siglos más tarde, un fascinante misterio. Es por eso que a través de los años y de las muchas veladas escuchando su música, la gente fue añadiendo pequeñas anécdotas para enriquecer la vida de este genio discreto. Tantas se añadieron, y en ocasiones con tan poco criterio, que la vida de Corelli es ahora prácticamente indivisible entre la leyenda y su vida privada. Pero no es para menos. La música de Corelli dispara fácilmente la imaginación. Esta es la historia de un hombre que no quiso conquistar el mundo con su música, pero lo hizo. Tampoco quiso revolucionar la forma en la que se entendía el violín en aquella época, pero lo hizo. Y quizá no deseaba permanecer en la eterna memoria de millones de personas 3 siglos después de su muerte, pero lo hizo. Su carácter tranquilo y afable, su sentido de la diplomacia y del negocio, y su virtuosismo con el violín lo harían ocupar los más importantes puestos de instrumentista a los que un músico podía aspirar en la Europa de aquellos tiempos. Bienvenidos a su historia. Nació el menor de 5 hermanos, en Fusignano, una pequeña ciudad de la actual provincia de Rávena, el 17 de febrero de 1653, recibiendo en las aguas bautismales el nombre de su padre, fallecido un mes antes. Siendo su apellido relativamente común en la zona, resulta muy difícil hablar con precisión de la familia, pero es significativo que Olivio Penna, el autor de uno de los más tempranos relatos biográficos del compositor, escribiera que era de humilde nacimiento, antes de cambiar el adjetivo por noble, más acorde con los valores sociales entonces en boga. Pero para mí esto añade más interés a la verdadera historia, porque significa que labró su fama desde las dificultades. Tenéis que pensar en lo costoso que era un instrumento musical en aquella época, sin olvidar su mantenimiento y su aprendizaje. Pero desde la infancia estudiaba violín en su ciudad natal y se le daba bien. Le dejaban tocar en las iglesias y los domingos escuchaba a los maestros desde la sacristía, donde violas, violines y contrabajos elevaban sus himnos al Dios de la música. Y aquel Dios juró consagrarse Corelli, un Dios hecho de pentagramas, corcheas y fusas, universal y lleno de amor infinito, capaz de insuflar el corazón de los seres humanos, el aliento del universo mismo. En 1666 viajó a Bolonia, donde estudió con Giovanni Benvenuti y Leonardo Bagnoli, los excelentes y estrictos maestros con los que aprendió la paciencia y el tempo. En 1670 pasa a ser miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, lo que no es poca cosa, a tratarse de una de las mayores ciudades de los estados pontificios, con unos 60.000 habitantes y la universidad más antigua del mundo. 5 años más tarde se establecerá en Roma, donde será adoptado y alojado por el cardenal Pietro Ottoboni, sobrino del revolucionario Papa Alejandro VIII. En Roma alcanzaría una extraordinaria fama como violinista, a la vez que perfeccionaba su técnica compositiva. Fue protegido por la reina Cristina de Suecia, que nacida protestante, se había convertido al catolicismo y vendido al Papa sus fabulosos libros y manuscritos. Un tesoro de conocimiento y maravillas a las que Corelli tuvo acceso entonces: geometría, filosofía, armonía, textos sagrados, arte, cartografías de costas lejanas. Hay gente que dice escuchar olas y gaviotas tras los conciertos de Corelli. Nada se sabe de las actividades concretas desarrolladas por Corelli en Bolonia, salvo su pertenencia a la Academia Filarmónica. En cualquier caso, la riqueza de su ambiente musical
y la necesidad de un repertorio específico para violín marcaron indeleblemente al joven músico, tanto para adoptar el sobrenombre de Il Bolognese, que figura en sus 3 primeras publicaciones y por el que fue durante mucho tiempo conocido. En 1675 su presencia está ya documentada en Roma, uno de los principales centros musicales del mundo. En aquella época, los grandes potentados del Sacro Colegio Cardenalicio y la aristocracia civil eran quienes mantenían el más importante mecenazgo musical. Acogerse a su protección era la máxima aspiración de un músico en Roma y quizá la única forma de alcanzar sustento y fama. Durante los años siguientes, logrando atraer la atención de poderosos mecenas, aprovechó para reforzar su formación como compositor, recibiendo clases de Matteo Simonelli, cantante de la Capilla Papal y excelente contrapuntista. Y fue así que su carrera profesional, no solo como intérprete, se había afianzado, extendiéndose su fama más allá de los muros de Roma. Estoy componiendo en estos momentos, escribió en 1679 al conde toscano Fabrizio Ladelci, algunas sonatas que serán interpretadas en la primera academia de Su Alteza de Suecia, a cuyo servicio he entrado como músico de cámara, y en cuanto las termine, compondré una para su ilustrísima, en la que el laúd tendrá el mismo papel que el violín. Su Alteza de Suecia, claro está, era la reina Cristina, exiliada en Roma en 1655 tras su abdicación por haberse convertido al catolicismo y definitivamente cerrando una corta ausencia en 1667. Pensionada por el Papa Clemente IX, su residencia, el Palacio Riario, fue durante mucho tiempo uno de los centros esenciales de la vida cultural romana. En 1682 se convirtió en el primer violinista de la orquesta de capilla de la iglesia de San Luis de los Franceses, la iglesia nacional de la comunidad francesa en Roma. En 1684 ingresó en la Congregazione dei Virtuosi di Santa Cecilia, el mismo año que adoptó el nombre de Arcomelo Erimanteo. En 1690 entra al servicio del joven cardenal Ottoboni, de solo 22 años, pero decidido a invertir sin restricciones su inmensa fortuna en su pasión por las artes y la música. Corelli será, tras el castrato de la corte, el mejor pagado de toda Roma y el más apreciado por el cardenal, que estableció con él una hermosa amistad y también acogió bajo su protección a los 3 hermanos del violinista. La actividad de Corelli en estos años es intensa, compone sonatas y sinfonías y edita su opus cuarto, dedicada a su amigo Ottoboni. Interpreta y dirige en teatros e iglesias y palacios. Sus obras comienzan a reeditarse en diversos puntos de Europa a un ritmo hasta entonces desconocido y recibe reconocimientos públicos. Incluso se le menciona en textos del Nuevo Mundo. Pero a partir de la primavera de 1708, tras celebrar la Pascua y conocer a Händel, su actividad pública disminuyó considerablemente, mientras otros músicos más jóvenes comenzaron a aparecer en puestos hasta entonces a él reservados. Es probable que estuviera enfermo. Pero enfermo o sano, se recluyó para retocar a fondo la edición del Opus 6, su gran concierto. Su editor, desde Ámsterdam, le hizo llegar una misiva dándole ánimos y deseándole una pronta recuperación. Porque era cierto, Corelli se apagaba lentamente. En diciembre de 1712 se mudó al apartamento que el cardenal había dispuesto para él en su palacete, y allí vio la nieve caer sobre Roma, escuchó las canciones que otros maestros de la música interpretaban solo para él. Y el 8 de enero de 1713 su alma se hizo música. Con 70 años dejó escrito en su testamento: «Rezad por mí, violines. Nombro herederos universales a mis hermanos, y a ti, mi amigo Ottoboni, te regalo el cuadro que quieras de mi colección. Entiérrame donde mejor te parezca. A mi leal Matteo Fornari le dejo todos mis violines,
y todos mis manuscritos, así como las planchas de mi opus cuarto y además mi opus 6, cuyos beneficios, y los hay, serán para él. A su eminencia el cardenal Colonna le dejo un cuadro sobre tela, el de Bruñolo. A Pipo, mi criado, le dejo medio doblón por mes, y a su hermana Olimpia 4 turrones al mes mientras viva. El cardenal se encargó de que los restos de su amigo reposaran en el Panteón de Agripa, otorgándole así un honor pocas veces igualado. Sus obras, hitos fundamentales en la historia de la música, fueron las más reeditadas del siglo XVIII, antes de que Haydn hiciera su aparición. La Opus 1, por ejemplo, conoció 39 ediciones hasta 1790, y la Opus 5, la más popular de todas, se acercó al medio centenar. No había creado ningún género, pero sí llevó a la perfección clásica los 3 que cultivó: la sonata a solo, la sonata en trío y el concerto grosso. Herederos de su música serían Telemann, Johann Sebastian Bach, Couperin, Valentini. La lista es interminable. En ocasiones se producen cambios de extraordinaria trascendencia histórica que arrancan sin que nadie parezca darse cuenta. Llegan como las olas suaves en la madrugada, cuando el mar y la playa están en calma y el mundo solo se detiene a escuchar. Y ahí está Corelli, trascendido en música pura, entre ola y ola. ¿Oye su violín?